Bien, continuamos aquí en Nos Cogió la Noche con nuestro programa de innovación y saludamos a nuestro primer invitado, Víctor Manuel Tamayo, experto en innovación. ¿Cómo estás? Nacho, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han estado ustedes? Bien, hombre. Óigame, yo siempre manejo como esa inquietud. ¿Qué es ser un experto en innovador, en innovación? Porque es que tiene que ser uno más innovador. No, eso es una pregunta interesante e incluso, ¿qué significa ser un experto en innovación? Yo creo que es una conjugación de elementos. Estar abierto a las oportunidades, estar atento a las situaciones de cambio que se presentan en el mercado, en las tecnologías, en los diferentes elementos y tener la capacidad, creería yo, de transmitir esta oportunidad a las empresas y a las organizaciones para que efectivamente la materialicen. Porque a veces se piensa que ser innovador es pensar en lo que el otro no piensa. Uy, a mí como no se me había ocurrido esa idea. Es que yo no sé, y esa es una pregunta para Víctor. Víctor, este tema de la innovación, ¿cómo hacer que no sea una moda? Porque hoy estamos hablando de innovación. Yo, por ejemplo, en mis conferencias ya les cambié, Nacho, hasta el nombre. Yo les tenía innovación digital, ya les estoy llamando generación de valor a través de lo digital. Porque yo creo que la innovación parte de eso es generarle valor a un producto, a un servicio o a un proceso. Pero ¿cómo hacer para que las empresas esto no solamente sea la moda, sino que realmente eso esté inmerso dentro de las organizaciones hoy en día? De acuerdo. Yo creo que y en este momento estamos en un momento peligroso, podría decir, porque innovaciones se está hablando en todas partes. Claro. Pero ¿qué es realmente innovación? Acabas de mencionar, Nacho, algo alrededor de algo que se me ocurrió o no se me ocurrió. No solamente es creatividad, no solamente es ver una oportunidad. Creo, como lo decís, Gabriel, el elemento crítico de la innovación, el elemento realmente clave de la innovación es la concreción. Es ver la oportunidad, es tener la creatividad, pero materializarla en algo claro y concreto. ¿Qué tenemos que hacer para que la innovación no sea realmente una moda? Es enfocarnos a resultados claros, concretos y gestionables. Realmente innovación es poder gestionar en forma clara y deliberada las oportunidades para que sean recurrentes a través del tiempo. No es tener una iniciativa, no es tener creatividad, no es tener una buena idea, es tener la capacidad dentro de la organización para tener flujos de iniciativas a través del tiempo y que estas iniciativas se materialicen. Cuando uno hace referencia a estos temas, uno a veces piensa en Google. Entonces, Correcto. en su locación, en sus muebles, en su forma de trabajar. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿se pueden construir comunidades innovadoras? Ok. Bueno, creo que sí. Claro que sí lo podemos hacer, claro que se puede hacer comunidades dentro de las organizaciones y también comunidades dentro de los territorios. Entonces también tenemos que reconocer que la innovación no es un asunto solamente de las empresas, sino un asunto de las regiones y de las ciudades. Yo creo que esto es un tema también muy pertinente para Medellín, para el ecosistema de innovación que se está consolidando en Medellín y sobre todo cómo gestionamos este ecosistema, esta región y las personas obviamente que hacen parte de la región para que se vinculen a este ecosistema de innovación. Claro que se puede hacer. Yo, ahora que estabas tocando el tema de Medellín, y bueno, hemos venido hablando que la ciudad más innovadora, que los ecosistemas, tenemos a Ruta N, una gran apuesta que le ha hecho Medellín a una transformación. Pero Víctor, yo en estos días pensaba, ¿qué productos innovadores ha sacado Medellín hoy hacia afuera? Porque uno se va para Estados Unidos y bueno, Silicon Valley saca 1 millón de productos, sean tecnológicos en este caso, pero Medellín sí ha logrado que empresas lleven a otros países temas innovadores. Pero usted me permite, yo me le meto ahí. Lo que pasa es que usted sigue pensando en una sola cosa. Yo no diría que solamente Silicon Valley, sino que también a nivel industrial, los industriales norteamericanos son innovadores. O sea, que la patineta así, que la bicicleta así, que el carro aquí, en fin, que productos de cocina, etcétera, etcétera. Son muy innovadores. No, o sea, porque a veces pensamos que solamente la innovación es en eso, en sacar una app, una aplicación o una página internet. No, estamos de acuerdo, Nacho, pero igual, yo por poner el ejemplo, pero sí, digamos, por ejemplo, entonces en Medellín, ¿qué producto, sea tecnológico o no tecnológico, hemos llevado a otros países? Ya ejemplo? No es bocadillo con arequipe, sino arequipe con bocadillo. No, mentira, dejémonos. No, volvemos a los helados, Nacho, acuérdate de los helados. Eso sí. Yo creo que lo primero que tenemos que retar es un paradigma que hay alrededor de la innovación. Como lo decías, Nacho, es que normalmente asociamos innovación con tecnología. Con tecnología, con elementos duros, con productos, con servicios, que de alguna forma es lo más cercano y lo más inmediato que tenemos. Pero también de alguna forma es lo menos sostenible, porque un producto es lo más rápido que nos copian. O sea, lo sacamos y hacen ingeniería inversa y rápidamente vamos a perder esa ventaja que tenemos. Entonces tenemos que retar ese paradigma y entender que innovación es mucho más que eso.
Entonces, antes de llegar a productos que tiene Medellín y servicios que está exportando, etcétera, me gustaría enfatizar cosas que se han venido haciendo, innovaciones que hemos venido nosotros teniendo en Medellín, que empiezan a, creo que a cimentar esa idea de que sí somos innovadores como región. Elementos como, ahorita lo discutían ustedes cuando arrancaron el programa, la confianza. Para una región y para gestionar la innovación y consolidar ecosistemas de innovación, la confianza es lo más importante que tenemos. Acá en Medellín tenemos algo que me parece muy innovador como región y es algo que es el Comité Universidad Empresa Estado. Nadie más lo tiene en Colombia. Es un ejercicio de años donde los empresarios, el sector público, la academia se sientan, discuten los temas de región, los problemas que tenemos como región y como región le planteamos solución. Entonces observen que esos retos no son simplemente de un producto, sino generar capacidades en la región para afrontar los retos que tenemos de cara a una economía de conocimiento y una exportación de servicios. Si pasamos a elementos puntuales, hoy tenemos organizaciones y empresas en Medellín que apalancándose en este ecosistema de innovación han podido exportar a Estados Unidos, han podido exportar a Centroamérica, han podido exportar una cantidad de elementos de valor que creíamos que era imposible hace pocos años. Hoy, si ustedes se dan cuenta, las exportaciones de Medellín y las empresas que están incursionando en estos mercados son mucho de servicios, que hace unos pocos años, no, nosotros éramos una región de manufactura. Hoy Medellín se está enfocando en planes de desarrollo de servicios. Si ustedes ven el plan de ciencia y tecnología de Medellín, se enfoca en tres grandes cosas: salud, tecnologías de la información y energía. Eso es básicamente las grandes apuestas que se están haciendo alrededor de innovación en la región. Me gusta mucho el nombre de Inmagina Group, pero es que es Inmagina, es como hacia adentro, hacia el interior. ¿Qué es Inmagina? De imaginación. Mira, Inmagina es una organización que trabaja en todo lo que es gestión de innovación, pero nosotros definimos como la parte práctica, aterrizada y concreta de la innovación, no la parte de la creatividad, sino la parte de la materialización. Como la metodología. De que sea deliberado, de que sea recurrente, de que tengamos resultados claros y concretos, porque si nosotros no materializamos los ejercicios de innovación, nos quedamos en iniciativas. En estos días trabajamos con una organización muy reconocida en la región que nos hablaba de terminativas, que para ellos eran más importantes las iniciativas que las terminativas, porque todas las organizaciones tienen iniciativas, pero innovación no es de empezar, es de terminar y concretar para capturar el valor que subyace. ¿Cómo se gestiona esto? Porque es que gestionar esto a nivel, al interior de una organización es bastante complejo. Voy a poner ahí 5 peludos a que se sienten a imaginarse cosas. Correcto. Todo el día. No, yo voy a botar la plata, yo me voy a lo concreto. ¿Cómo hacer eso? Y más con la palabrita que usted me acaba de decir, pues que iniciativas terminativas. Deberíamos pensar en terminativas más que en iniciativas. Correcto. Mira, ahí estaríamos hablando de lo que son capacidades de innovación dentro de las organizaciones. Hay un elemento importante que siempre deberíamos reconocer cuando hablamos de gestión de innovación, y es que empieza y termina con personas. En la mitad podemos colocar sistemas, tecnologías, lo que queramos, pero al principio tenemos personas y al final tenemos personas. Sí. Entonces, lo primero es reconocer que ellas están al frente de batalla y las debemos integrar en el proceso de innovación. Entonces, lo importante es cómo, alrededor de estas personas, identificamos oportunidades, estructuramos proyectos e iniciativas y como organización hacemos apuestas, inversiones para que los proyectos efectivamente se materialicen y los saquemos adelante. No son 3 personas, 5 personas mirando oportunidades, es una organización articulada que identifica estas oportunidades y tiene la capacidad de materializarlas. Pero ahí, Víctor, es donde yo veo, porque ese tema pues se viene trabajando mucho en organizaciones donde se dice es que todos tenemos que ser innovadores. Correcto. Y es un tema que yo estoy de acuerdo hasta cierto punto y otro no. Porque yo sí considero que debe haber un área enfocada, porque cuando eso es de todo el mundo, pues entonces todo el mundo jala para su lado, todo el mundo no puede ir ni siquiera a una reunión, sino que tiene que estar enfocado en un equipo que realmente esté. Primero, lógicamente, las iniciativas salen de toda la organización, las oportunidades están en toda la organización. Correcto. Pero ¿quién las consolida y quién dice, bueno, vamos a trabajar este foco específicamente? Correcto. Entonces yo eso, Nacho, lo que hemos hablado en otros programas, realmente que sea toda la compañía innovadora, no sé si es toda la compañía, pero sí, para mí sí debe existir áreas de innovación dentro de la organización. Yo creo que eso depende mucho de la cultura que cada organización tiene y uno tiene que respetar la cultura de la organización, pero comparto el punto que se necesita, digamos, un director de orquesta, pero también es peligroso decir tenemos un área de innovación porque el resto de la organización va a decir no es mi responsabilidad, son los responsables de innovación.
creo que toda la organización sí es responsable, pero necesitamos directores de orquesta, directores o alguien que nos ayude a canalizar esta energía creativa de la organización hacia unos focos claros y deliberados que como organización definimos. De igual forma, no toda la organización va a ser innovadora en lo mismo. Me explico. Si estamos trabajando en planta, probablemente los operarios de planta van a tener las mejores iniciativas para el proceso, para la operación. Probablemente la junta directiva no, porque no están en el día a día. Entonces, los señores operarios de planta pueden obviamente aportar mucho para la excelencia operacional, para mejorar un proceso, para unos elementos que impacten el hoy de la organización y el factor productivo de la organización. De la misma forma, unos directivos de primer nivel, una junta directiva, etcétera, nos pueden ayudar a retar a la organización respecto al futuro que se está vislumbrando. Eso también es innovación. Entonces, observemos que toda la organización puede aportar, pero el impacto va a ser diferente. Uno va a ser estratégico. Cuando hablamos de una junta directiva, por ejemplo, unos son más operativos, más de corto plazo, pero todos tienen algo que aportar y algo que decir alrededor de la innovación. Me dio a usted una pregunta más buena después de esta pausa. Volvemos enseguida. Continuamos en Nos Cogió la Noche hablando con Víctor Manuel Tamayo de este tema de la innovación, pero me da usted pie después de todo lo que nos dijo ahora y me quedé con un sinsabor bien grande, Gabriel. Como quien dice, la innovación no está permitida para micros, pymes y medianas empresas, porque entonces usted lo que me decía ahorita era como una dimensión ya de grandes organizaciones. Okay. La innovación en las pymes, medianas, pequeñas. Ok, hacía simplemente el ejemplo para tener una estructura Claro. y diferenciar que toda la organización puede aportar. Pero la innovación debe ser un imperativo para las organizaciones independientes de su tamaño. Las grandes tendrán sus recursos, pero también sus limitaciones. Las pequeñas tienen sus recursos y sus grandes limitaciones. Una gran corporación seguramente tiene su estructura y unas rigideces implícitas que dificultan la innovación, mientras que una pequeña organización puede ser mucho más ágil, dinámica para la toma de decisiones, para ver oportunidades. Entonces observemos que todas tienen ventajas y desventajas. Es muy interesante para la cabeza de la organización o el emprendedor o el presidente cómo identifica sus potencialidades respecto a la innovación y obviamente sus frenos respecto a la innovación para gestionar adecuadamente este proceso al interior. Pero quiero ser claro con esto, todas las organizaciones, gobierno incluido, tienen espacios para la innovación. Es que el tema, y qué buena la pregunta, Nacho, es ese tema de las empresas pymes. Recordemos que en Colombia el 90% de las empresas son pymes. O sea, acá en Colombia el 90% son pymes. Y yo iba a esa pregunta, Víctor, y es, ¿estas empresas pequeñas sí están adoptando la innovación como es? ¿O de pronto están tanto en su día a día? Porque estas empresas les gusta, tengo que vender, entonces como tengo que vender, tengo que hacer esto y tengo que gestionar esto. Es que hay una fragilidad muy grande, hay que conseguir la plática para los servicios. Exacto, entonces no sé, ese tema de la innovación para ellos como... Una historia real que nos tocó con unas pymes que está trabajando en un programa de gobierno y nos decía la gerente, la cabeza de la organización, oye, mi gran problema no es lo que va a hacer en 5 años, mi gran problema es cómo pago la nómina en 30 días, ese es mi gran problema. Sí, señor. Y no tiene que entender los problemas de la organización. Yo no puedo decirle a una pequeña organización, a una pyme, saquemos todo el comité directivo, todas las personas de esta organización a pensar el futuro. O sea, no tenemos los recursos. Ahorita hablábamos que las grandes y las pequeñas tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas y los retos que tiene una pequeña organización es la disponibilidad de recursos, de personas, de tiempo, etcétera. Pero de la misma forma, ahí es donde tenemos que reestructurar lo que hacemos como organización. Algo que hemos encontrado cuando trabajamos con organizaciones es que somos ineficientes en extremo en la forma en que manejamos el tiempo y los recursos. Muchas de las reuniones que tiene una organización no son relevantes. Invitan a 20 personas que no tienen que estar en la reunión. ¿Qué vamos a hacer en la reunión? Y un viernes a las 5 de la tarde. Y observen, el grueso de las reuniones son reuniones de 1 hora, incluso de 2 horas. Una reunión de 2 horas es que no hay claridad de lo que vamos a hacer en la reunión. Una reunión son 30 minutos. ¿Cuál es el tema? ¿Quién tiene que aportar? ¿Cuáles son las conclusiones? Pero si tenemos reuniones de 1 hora, de 2 horas, seguro nos quedamos tomando tinto, conversando, etcétera. Entonces tenemos que ser mucho más eficientes en el tiempo, en cómo utilizamos el tiempo. Simplemente para darles un dato, con una mediana organización empezamos a mirar cómo se manejaban los correos. La cabeza de la organización, el gerente general, al día estaba recibiendo más de 1000 correos. No. Eso es absurdo. Sí, sí. Y muchos de los correos eran simplemente para que él estuviera informado, etcétera. Entonces, la cabeza de la organización va a invertir todo su tiempo en algo que realmente no agrega gran valor. Entonces yo creo que también tenemos que hacer una reflexión profunda respecto a cómo invertimos los recursos de la organización. Las pymes, las grandes todas,
creo que podemos replantear grandes actividades que hoy se están haciendo para poder dedicar tiempo, porque sí se necesita invertir tiempo a pensar sobre el futuro de la organización y a estructurar procesos de innovación. Es difícil, lo sé, porque el día a día consume todos los recursos que le colocamos, pero también sé que es posible. Preguntica así buena. Sí. ¿Mejorar o innovar? Porque es que todo el mundo habla, no voy a mejorar mi proceso. Bueno, eso es una innovación, no. Mejorar versus innovar. Me pasa que yo pienso que hay el mejorar hace parte de la innovación, porque es que... No necesariamente, porque de pronto mejorar no trae un valor agregado, por eso nuestro no, especialista no lo va a decir. Depende, Nacho, lo que cómo vas a hacer el mejoramiento, si es de un proceso, de un producto o algo, cómo lo vas a hacer, porque es que acordémonos que porque es que lo que hemos hablado, todo el mundo quiere llegar a la innovación disruptiva, aquí todo el mundo piensa en la disruptiva, y llegar a una innovación disruptiva pues toma su tiempo, y mientras eso, ¿qué? No va a hacer nada, no va a arreglar mi producto, no va a arreglar mi proceso. Hay varias cosas que me gustaría, o varias ideas que me gustaría compartir. Primero, la innovación implica tener una estrategia. Innovación debe ser deliberada. Y un foco, ¿no? Un foco. O sea, no vamos a innovar en todo, para todo, a ver qué sale, a ver si le pegamos, a ver si no. Puede que sí, puede que no. Pero nuevamente, cuando estamos hablando de gestión, implica que tenemos claridad, o por lo menos tenemos indicios de para dónde vamos. Gabriel, como tú lo dices, unos focos, unas premisas fundamentales alrededor de qué vamos a hacer innovación en nuestra organización. Con esa claridad, uno empieza a decir, bien, en el corto plazo, ¿qué debería hacer? En el mediano plazo, ¿qué me interesa hacer? Y en el largo plazo, ¿qué me interesa hacer? En el corto plazo, ¿qué tenemos? El hoy, mis productos, mi core, dónde estoy hoy. Y ahí tenemos espacio para una excelencia operacional, para mejorar lo que yo hago. Pero nuevamente, una organización que se enfoque solo en mejorar su hoy, está renunciando a su futuro. Sí, claro. Entonces yo creo que tenemos que tener un sano balance, porque tampoco le puedo decir a la organización, solamente piensa en el futuro y olvídate de facturar y de sacar productos. Una organización se muere porque no tiene flujo de caja. Entonces tenemos que tener ese balance. Innovación implica tener un sano balance para mejorar mi hoy, pero también identificar mi futuro y construir ese futuro. Ser prospectivo también, lo que hablamos Correcto. ahora. O sea, un tema de prospectiva es demasiado importante hoy. Y yo lo entiendo, para las organizaciones eso como que no es entendible. Yo no sé si hay que cambiarle el nombre, pero no sé qué nombre ponerle, pero la prospectiva se hace demasiado importante en la organización. Pero es que la innovación es prospectiva también. Sí, lo que digo yo, pero en esa parte, pues digamos, de ver mi producto, lo que le contaba a Víctor ahora, que tuve la posibilidad de conocer un caso en aires acondicionados. O sea, si esa empresa hubiera sido prospectiva, no hubiera tenido los problemas que tiene hoy, porque tuvo que haber visto que los carros ya, traer un aire acondicionado era orgánico. Normalmente traerlos. Entonces, ¿cómo me voy yo a saber eso para cambiar mi modelo de negocio? Porque tengo que cambiar mi modelo de negocio. Lo que pasa es que yo me quedo como que pensando que mejorar es reducción de costos, innovar es generar ingresos. Yo hablaría no solamente de reducción de costos, sino de incrementar valor. Entonces, en la medida que yo incremento el valor de lo que hago, puede ser a través de muchos mecanismos. Bueno, está bien, sí. Realmente la palabra o el enfoque funcional de la innovación es incrementar el valor por muchos mecanismos. Y eso lo podemos lograr en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Entonces, mi opinión, ¿cuál es? Una buena gestión de innovación implica tener toda esta línea temporal y tener programas claros, con resultados claros, medibles, concretos, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué proyectos está trabajando en la actualidad, Imagina? Mira, en este momento Imagina tiene una serie de proyectos muy interesantes. Estamos trabajando, Gabriel, precisamente hablando de prospectiva, estamos trabajando con Grupo Nutresa algunos ejercicios de prospectiva. Hoy estamos desarrollando prospectiva para el negocio de pastas, para el negocio de café. En el sector público venimos trabajando con Ruta N, que es quien está liderando los procesos de innovación de ciudad, en Innovación para Todos, que es un proceso de democratización de innovación, si cabe la expresión. Estamos trabajando los seminarios de innovación para la ciudad y también hemos venido desarrollando una serie de proyectos para Impulsa Colombia, es alcance nacional, para implementar unidades de intraemprendimiento corporativo en una serie de organizaciones en Colombia. Ahí tenemos organizaciones de primera línea, en el sector financiero Unda Vivienda, en editoriales estamos trabajando con El Tiempo, en manufactura con Productos Familia, con ASEP. Entonces son empresas muy interesantes desde el tema de innovación que le están apostando a ese futuro. Si se dan cuenta, esta no es la innovación del producto, es una innovación de qué grandes oportunidades vamos a ver en el futuro, ni siquiera en un año. Estamos hablando ya en 3, 4, 5 años y desde hoy sembremos las semillas para que cuando la oportunidad llegue tengamos las competencias y las capacidades para materializarlas. Hombre, pues bien interesante todo este tema de la innovación desde la óptica que usted nos está dando. Me dejó usted bravo con esas dos palabritas de hace un rato, ¿ah? La fase inicial y la terminal.
Ahí es que terminar las cosas. Sí, Nos quedamos claro. hay veces en unos ¿Qué es lo que limbos. decíamos? Nos quedamos en la presentación de PowerPoint, nos Ay, quedamos sí, en la... Cero, y Dios estamos mío. cansados de eso. Sí, señor. Pues hombre, muchas gracias por habernos acompañado, muchos éxitos en esta gestión y mi última pregunta sería, ¿si estamos tan preparados para ser innovadores? Sí, y te voy a decir por qué. Porque nosotros como región hemos hecho un ejercicio muy bonito. Gabriel, voy a tomar la palabra que decías de prospectiva. Creo que Medellín ha hecho un ejercicio muy bonito de soñar, atrevernos a soñar el futuro y empezar a materializar el futuro hoy. Medellín es la única ciudad, quiero ser claro con esto, de Colombia que tiene un plan de ciencia y tecnología a 20 años, liderado por Ruta N. Nadie más lo tiene. Entonces, eso nos da las claridades y los focos respecto a qué debemos invertir hoy, qué tipo de empresas, industrias, educación, porque las universidades tienen mucho que aportar, qué competencias como región nosotros tenemos que empezar realmente a consolidar. Y ahí quiero terminar con una frase muy importante y es, o con un concepto muy diferente, y es diferenciar futuro de destino. Porque el futuro, el futuro lo construimos, mientras que el destino lo aceptamos. Y culturalmente nosotros hemos estado mucho más enfocados a aceptar un destino y justificar cosas que pasan porque la historia así no lo trae, y no a inventar el futuro. Si yo tengo claridad de para dónde voy como organización, como región, como país, la pregunta que sigue es qué debería hacer hoy para construir ese futuro. Desde esa perspectiva, el presente sí es consecuencia del futuro. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Absolutamente me convenció. Total. Víctor, mil gracias.